Muy buenas. Hoy me gustaría enseñarte el proceso paso a paso para hacer esta fantástica lámina botánica sobre el melocotón. Acompáñame. He elegido un papel de tamaño A4. Lo que he hecho es marcar los bordes en el perímetro para darle un margen y marcar ese cuadrado que vamos a tener alrededor. El formato, aunque sea un formato rectangular, he elegido un diseño cuadrado porque forma parte de un encargo para un calendario y el espacio del que dispongo es de ese formato, es cuadrado. El papel es un papel de acuarela técnica mixta de Canson, 270 gramos, satinado. Lo he elegido satinado porque para estas láminas es recomendable que no tenga mucho grano, ya que va a haber muchísimo detalle. Comenzamos con un encaje. Es importante seleccionar la forma que va a tener cada una de las partes. En este caso, al ser melocotón, son grandes frutas, y he dispuesto tres piezas: una grande en el primer término, abierta, cortada por la mitad, otra un poquito detrás y la tercera en la esquina superior derecha, detrás incluso de las hojas. Eso generará bastante profundidad y nos ayudará a que tenga un poco más de volumen la lámina. He incluido también un poco de vegetación de hojas y las flores, ¿vale? Para mostrar un poco todo ese proceso del melocotón desde el florecimiento hasta obtener la fruta. Una vez que tenemos el encaje, intentamos rellenar toda la lámina para que no queden espacios libres ni vacíos, que la lámina tenga una buena composición y que esté bastante llena. Siempre recomiendo limpiar bien las líneas que no nos hacen falta, porque sobre todo con los colores claros pueden verse al final. Vamos a empezar con los colores claros, en este caso con las flores. Son unas flores de un tono rosáceo, lila, y he elegido un color bastante clarito. Es un lila claro, prácticamente tal cual sale del godet. Y ese carmín lo he diluido bastante porque son tonos muy claritos. Puede que haga una mezcla también con rojos o incluso un poquito de naranja en función de la referencia. Para esto lo mejor es trabajar con una foto, usar varias referencias e intentar entre varias pues coger la que más os guste para tener una buena referencia de la cual beber y hacer las mezclas y la composición. Es imprescindible, si queremos hacer una acuarela botánica, que tengamos buenas referencias para que se parezca realmente a nuestro modelo. Poco a poco voy completando estas hojas, son bastante tenues, intento trabajar con pequeñas transparencias, si puede ser que vibren en uno o dos colores para que no sea monocromático, y aprovechar este papel satinado para hacer esas transiciones y unos pequeños degradados para que genere un poquito más de volumen. Jugar con los colores, si no es con uno, con dos, probablemente le dé un aspecto un poco más vibrante a la acuarela. Aquí he cogido un poquito más de Indian Gold, que es un tono como amarillento anaranjado, y la mezcla ya cambia un poquito para que no sea tan monocromática con carmín. Intentar dar un poco de volumen a las hojas. Cuando trabajamos estas flores, intentar que las que están delante o están detrás, que unas arrojen sombras sobre las otras, para que generen esa forma de volumen. Trabajar con fotos de referencia para esto es imprescindible, porque prácticamente desde ahí ya conseguirás el esquema de la iluminación y los tonos. Una vez que tenemos las flores, trabajamos con esos colores tenues, un poco por orden también en la composición. Los colores más claritos me gusta hacerlos al principio, aunque aquí no va a haber superposición de colores. Sí me gusta dejarlos ya listos desde el inicio, los colores más claros, y acabar con los más oscuros, probablemente los verdes. El siguiente paso es, para dejar ya las flores terminadas, meter esa parte interior de los pistilos que tiene un tono amarillo, tirando un poco a naranja, e intentar que contraste un poco con el fondo tan clarito que hemos dejado sobre de las hojas. Estas son pequeños tracitos para que se noten esas líneas, que luego probablemente rematemos con un poquito de color extra, pero que nos hacen como de base e información de color. Ya nos da información de qué color va a tener esa zona de ahí, y después, si hace falta dar un poquito más de contraste, podemos usar un lapicero, una tinta un poquito más intensa para marcarlo un poco más. Ahora vamos a hacer una pequeña lectura de toda la lámina con colores, y después asentaremos algunos detalles metiendo ya algo más fino con un lapicero, un poquito de tinta, y ya meter más detalle en ciertas zonas para que nos dé la sensación de que la lámina está completa, ¿vale? Y definida. Ahora es información de color, repito.
colocamos este naranjita en la zona de los pistilos, en las 3 flores que tenemos, y luego tenemos 2 florecitas que están en una fase también, digamos, de capullo. Hay que intentar, aunque no encontremos en la realidad una hoja, o sea, una planta como esta, sí que hay que intentar que tengamos diferentes fases de esa planta para ver un poco la evolución y conocer la planta a fondo. Entonces tendremos que tener capullo sin abrir, las flores realmente ya abiertas y la fruta madura, incluso las semillas y los frutos que pueden tener. Si hacemos una pequeña descripción abajo, pues vamos a hacer una lámina mucho más completa del proceso de conocimiento realmente de esa fruta. Ya saltamos a dibujar el melocotón por dentro, una parte muy satisfactoria en la que metemos una gran mancha. Color base es un amarillo, pero quedaba un poco verde la fruta en el sentido de poco madura. E incorporé un poquito más del dorado indio que os comentaba antes, para darle ese toque un poquito más anaranjado, más cercano a lo que realmente puede tener el melocotón cuando está maduro. Trabajo con bastante humedad porque quiero después hacer unas marquitas. Cuando el melocotón está maduro tiene unas partes, unas manchitas ahí rojas, entonces aprovecho y dejo una mancha bastante húmeda para poder aplicar estas manchitas rojas a posteriori. Y lo que hago es dejarlas caer entre un rojo y un poquito de carmín mientras está húmedo, y da esa sensación como de carne de fruta, ¿vale? Porque se abre un poquito la acuarela al estar húmedo. La técnica es húmedo sobre húmedo, y aprovechamos eso para dar esa sensación del interior rojizo que tiene el melocotón cuando lo partes. Está muy maduro y además da una sensación mucho más apetecible, ¿no? Doy un poquito más de intensidad de color en algunas zonas, vibro un poco un tono que no sea rojo, sino ya le meto un poquito más de un siena tostada, probablemente un sepia, para que tenga puntas marrones, ese rojo que no sea del todo rojo, y así hacemos que vibre un poquito más el color. Todo esto mientras está húmedo, repito, toda la parte de la pulpa. Después vamos a pintar toda esta cáscara de la parte interior marrón. Vamos a jugar con un par de tonos de marrón y sobre todo con la iluminación para darle un poco de volumen. Tiene una forma ovalada, y esa almendra que tenemos en la parte de dentro la vamos a dejar en un marrón, y la parte de abajo, mientras está húmedo, vamos a colocar un marrón un poquito más intenso. Vamos a mezclar incluso un poquito de sepia para que la parte de abajo tenga más sombra y generemos ese volumen de la cáscara interior. Al fin y al cabo queremos que tenga esa forma como ovalada, que tienda a esférico. Ya que tenemos el color hecho, pues aprovechamos y hacemos también esa descripción de la parte de abajo, que a veces me gusta dejarlas o bien a lápiz, estas pequeñas como ejemplos de las fases de la semilla. A veces lo dejo directamente a lápiz, puede quedar bien como un apunte rápido, y otras veces las coloreo como el resto de la lámina. En este caso pues la coloreé, y aquí es colocar un color, es un poco la técnica que hemos usado antes, el color base que teníamos, ese marrón intermedio terroso, y darle un poco de volumen al colocar esa tinta tan oscura en la parte de abajo, y así le damos esa sensación de iluminación y volumen a esa cáscara. ¿Vale? Dejamos algunos pequeños brillos, siempre es mejor dejar algún brillo de más que de menos, y luego si hace falta lo podemos tapar con tinta o con más acuarela. Y vamos a marcar ahora ya la semilla con una aguada mucho más ligera, un siena natural, con un poquito, son tonos muy terrosos, entonces la paleta, una vez que la tenemos ya hecha y manchada, es aprovecharla, los colores que tenemos ahí bastante diluidos porque ya no es tan fuerte el color, y lo dejamos ya listas las semillas. El siguiente paso, ya mezclamos amarillo, ya os imaginaréis un poco por dónde vamos. Vamos a ir a las otras manchas grandes que tenemos. Ya es el melocotón cerrado, es la piel del melocotón, ¿vale? ¿Qué tiene de característica esta piel? Si veis un melocotón, lo que tiene es esa funda como de pelusa, y lo que hace es que el brillo sea muy especial. Es un brillo que está roto, es difuso, no es un brillo como el que puede tener una manzana, que es brillante como un plástico, sino que es un brillo de esa pelusa. ¿Y qué pasa? Que en la parte del perímetro de esta esfera es diferente cómo está iluminada. Entonces vamos a intentar que en ese borde el brillo no sea definido, sea un brillo difuminado. Ahora lo vamos a ver.
Lo que hago es una gran mancha porque me interesa mucha humedad para luego quitar en esa parte del exterior, quitar tinta y hacer ese brillo especial que vamos a hacer en la parte de fuera. Pero no es un brillo que salta entre una parte blanquita y una parte oscura, sino que vamos a hacer que sea una transición para imitar ese pelo, esa pelusa que tiene el melocotón. Damos una gran mancha y que tenga mucha humedad. De ahí la importancia un poco del papel, de trabajar con un papel por lo menos de 250 a 270 gramos, porque le vamos a aportar no en grandes áreas, pero en estas zonas de la piel sí que voy a trabajar con grandes manchas, con mucha humedad y así favorecemos la transición entre los colores, porque ahí el melocotón, en este caso la parte exterior, tiene un color base, puede ser ese naranja, pero luego vibra a rojos. Por lo que me interesa que tenga bastante humedad ese color base para que luego se extienda esos colores en la parte de la piel. Vamos a intentar meter un poquito más de color, dejando libre el perímetro exterior de todo ese círculo, para intentar hacer o fingir ese brillo que tiene especial que tiene el melocotón. Y cuando hacemos este tipo de acuarelas botánicas, realmente hay que fijarse en esas cosas, porque estamos describiendo, esto viene de láminas científicas, estamos describiendo realmente cómo es, en este caso, una fruta, cómo son sus hojas, cómo son sus frutos, cómo son sus flores. No tenemos que inventar, tenemos que basarnos en referencias. Y aquí lo que hago es intentar eliminar un poco esa tinta en el borde para hacer que se parezca al brillo que tiene realmente de esa pelusa en el borde de la fruta. Como veis, está bastante húmedo y aprovecho esa humedad para mezclar varios colores. Es el momento de hacer esas mezclas en el que los colores van jugando y al estar húmedo el papel mezclo el siguiente tono y aprovecho para hacer que esas transiciones queden bastante naturales. Ahora vamos a ir con el otro, intentar jugar también con varios tonos diferentes. En este caso voy a empezar con un color base, es un amarillo, y poco a poco lo voy a ir virando a un naranja y metiendo zonas rojas, incluso de algún carmín. Esto lo óptimo es tener una referencia, tener una imagen al lado o dos, las que más os gusten, que tenga una buena información de color, e ir poco a poco acercándonos a ese motivo con esos colores. En este caso doy ese color base de color ya amarillo pero con tintes un poco naranjas y empiezo a hacer la transición antes de que se seque a otros colores un poco más cálidos, más rojizos, e intentar que haya zonas en las que el color vaya bailando y se vaya extendiendo solo. De ahí la importancia de un gran gramaje de color. Aquí nos lo vamos a pasar bien si el papel tiene bastante gramaje y nos da la posibilidad de meter grandes cantidades de agua y de tinta. Eso nos va a dar margen para poder meter varios colores, jugar un poco con la humedad. Y aquí lo que me interesa es que esa zona esté muy húmeda para meterle ahora mucha más intensidad con color. Y ese color que vamos a aplicar ahora, en este caso un tono rojizo, un siena tostada, y ahora directamente me salto un poquito para darle más intensidad en la parte de sombra, incluso con un poquito de sepia. Quiero un color bastante intenso para marcar ese salto que tiene el melocotón, esa pequeña juntita donde se juntan las dos partes. Hay una pequeña unión, intentar fingirla ahí. Voy a eliminar raspando con el pincel la parte de fuera, y lo que hago es me llevo el pigmento y dejo más clarita la parte del perímetro. Esto lo que hace es generar un brillo en esa zona y es perfecto para este tipo de textura que le queremos aportar. Y si aplico un color oscuro en la zona que no he limpiado de agua, pues ahí se quedará y ahí sí que jugará el color que deje extendiéndose. Entonces voy a jugar otra vez, intentar levantar lo que pueda, porque hay que ser rápido. Si te quedas demasiado tiempo, pues ya depende un poco de la calidad del papel. Este papel, si le deja un poquito secar, hay zonas en las que ahí sí que puedo levantar bien todo el pigmento y veis cómo robo pigmento en el borde y genero ese brillo. Con la técnica del lifting, lo que hago es robar el pigmento que he colocado al principio y dejar una zona más brillante. Ese brillo que tiene en el perímetro, el melocotón, pues lo finjo de esa forma, lo que veis, esa textura. Y luego en la zona interior es cuando ya trabajo con diferentes manchas y diferentes colores.
Hay que tener cuidado y hay que respetar un poco esos tiempos de secado y aprovechar las ventanas que tenemos. Cuando tenemos mucha información, cuando tenemos mucha agua, podemos trabajar. Ahora la parte que todavía está húmeda, puedo dejar manchas de color, pero como he secado el perímetro, ya ese color no se me va a extender al borde. Entonces ya puedo generar ese brillo que es lo que estaba buscando yo. Ahí lo que hago es intentar darle un poco más de intensidad de color para que se note el salto. Es una especie de, puede ser sombra arrojada del melocotón que está cortado con respecto al que está detrás, pero me interesa que haya una zona más oscura ahí, para que se marque realmente esos dos planos. Es un poco lo que he dicho al principio, intentar trabajar el volumen de la lámina para que no sea plana, que haya como jerarquía, hay cosas que estén delante, cosas que estén detrás. Y esto lo que hará es que esté mucho más viva esa lámina. Por eso en esa parte colocamos un color más oscuro y ahí lo que hace es salta con la carne del melocotón que realmente está cortado. Insisto un poco más en el brillo, sobre todo en la parte de abajo, para fingir esa luz un poco rebotada que puede tener, y hay que saber un poco cuándo parar. Cuando nuestro papel empieza un poco a secarse, ya hay zonas que no podemos tocar porque ya empiezan a estar demasiado secas. Aquí lo que intento es darle otro brillo para fingir como esas dos semiesferas que se juntan en una parte central y así marcar esa línea que a veces queda un poquito rehundida y es famosa y típica del melocotón, ¿no? Que me acabo esto es coger una referencia y ver un poco qué cosas son características de la fruta e intentar llevarlas a cabo con nuestros colores. En este caso es ese brillo que tenemos en el perímetro, que poco a poco pues va saliendo. Cuesta, porque no deja de ser un efecto un poco atípico, pero merece la pena. Vamos a meter un poquito más de detalle. Aquí coloco un poco de lo que es la cáscara en la parte que estaría cortada. Hago que se vea un poco en la parte de abajo, también para definir un poco en esta lámina lo que es la carne de lo que es la piel, y le ayuda un montón porque ya no, si vemos de frente cortado perfectamente el melocotón, quedaría un poco plano. Esto lo que hace es que tenga sensación también de volumen, le da información como que detrás realmente vemos un poquito, y se insinúa un poquito la parte de la piel de detrás. Y fijaos que encierra ese color que es un poco tenue y ya lo encierra un poco con respecto al blanco. Le ayuda un montón a decir, esta parte es la pulpa y a partir de aquí ya es piel. Vamos a acabar un poco las zonas del melocotón que tenemos atrás. Aquí es muy importante la jerarquía que hay entre hojas y melocotón. Calcular qué parte es verde, digamos, y qué parte va a ser color melocotón. Es lo que ayuda también a que quede bonita la lámina, esa complejidad extra en la que hay cosas que se superponen con otras, pues le da un toque mucho más bonito y más complejo. Por último, las tres fases de la semilla. En la parte interior la diferencié un poquito, dándole un tono un poco más clarito. Me pasé un poco, rectifiqué quitando un poco de color. Y por último, los detalles al exterior. Simplemente son apuntes muy sencillitos que dan un poco de información de cómo sería la semilla si partiéramos por dentro, ¿no? Damos un poco de contraste con algunos tonos un poquito más oscuros. Si jugamos con alguna transparencia, transiciones, pues queda mucho más vibrante y queda mucho más animado. Pues ya tenemos las frutas, tenemos las semillas y tenemos las hojas. Ya el siguiente paso ya va a ser poco a poco meternos en los verdes y la rama. Yo por costumbre siempre dejo los verdes para el final, ya que es un color que mancha mucho y suele costar de limpiar del pincel, por lo que siempre en todos mis dibujos va al final. Por lo que ahora lo que vamos a meter es información a las ramas. En este caso es un marrón neutro que va a virar un poquito al verde en las puntas. Las plantas normalmente las hojas y las ramas suelen ser bastante verdosas, pero cuando tienen que tener fuerza y tienen que tener capacidad de portar, de aguantar la planta, suelen ser más tirando marrones porque se solidifican, ya no son tan verdes. Y lo que vemos aquí es que la parte de la rama más dura, la parte del arranque va a ser unos tonos más marrones y cuando van a subir hacia arriba van a ser tonos más verdosos en las puntas. Es una transición muy bonita, pero que le va a dar una sensación mucho más natural de cómo es la planta en verdad. Es decir, tenemos tonos mucho más marrones y esos nudos característicos de la planta. Para esto vuelvo a decir, lo mejor es tener unas fotos de referencia y ver realmente cómo es esa rama, ¿vale? Es ir copiando detalles del color, de textura, de esos nudos que tiene
Y en la parte de arriba sí que vamos a ir a tonos un poquito más verdosos, porque arriba son más verdes, verdes en el sentido de no son tan duros, son más nuevas esas ramas y todavía tienen el tono verdoso. No es un verde tampoco vivo, como puede ser el de las hojas, pero sí que interesa que vibre un poco y esa rama empiece en verdes y acabe realmente en marrones. Y esto es a base de ver las fotos de referencia. Es ir cogiendo poco a poco esas referencias y ver viendo qué colores tiene nuestra planta e irlos incorporando. En este caso esos verdes pardos, y vamos a darle toda la información de color de la planta. En cuanto a color, después meteremos un poquito más de detalle probablemente con un poquito de lápiz o con un bolígrafo, un calibrado, algo de tinta para dar esos detalles. Pero ahora es información sobre todo de color, dónde están los nudos, con un poquito más de intensidad de color y trabajar con la suficiente agua como para que tenga la potencia suficiente ese color que vamos a aplicar. ¿Vale? Como veis ahí, las partes exteriores extremas son más verdosas y las partes más cercanas a la rama son más pardas, más marronazas. Y sí que es una cosa que me gusta, es intentar salir con la rama del cuadrado. Aquí estoy usando cera de una vela muy pequeñita que tengo, y lo que hago es raspar donde veo que las referencias, los nervios de las hojas son blancos, son bastante más claros. Y lo que voy a hacer es reservar esas zonas con la cera. Lo que hago es dejar cera colocada en esas zonas y así cuando pase con la acuarela, como tiene cera, no va a impregnar el papel y van a estar reservadas esos brillos hasta el final. Otra opción es pintar encima con un Posca blanco, un acrílico blanco, o reservarlo directamente con el propio pincel, pero es bastante más complicado. Y creo que es mucho más cómodo hacerlo de esta forma, porque vamos a pintar los verdes encima directamente y ya no nos tenemos que preocupar de reservar esos nervios en las hojas, ya automáticamente van a aparecer. Lo vamos a ver ahora. Vamos aplicando algunas zonas de color ya en verdes. Hay que también poner un poco atención al color verde que tenemos. Realmente en estas hojas es un verde que es un verde oliva con un poquito de pardo, entonces podemos mezclarlo con un poquito de un marrón que tengamos, un siena natural, y también que vibren un poco las hojas entre este color pardo tipo siena natural, incluso siena tostada y verde, y que vibren entre ese color y el verde puramente dicho. Entonces generamos unas transiciones un poco bonitas. Ahí se van viendo un poco cómo aparecen esas líneas blancas, que es la cera que he usado para enmascarar, y de esa forma hacemos un degradado muy fácil y ya tenemos respetadas esas partes blancas. Es la forma más rápida de hacer eso y no tener que pintar después. Aquí hago el pequeño degradado con verdes y ya me sale directamente esos nervios marcados. Es una forma bastante rápida de conseguir esa luminosidad, esos brillos en las hojas. Poco a poco vamos bajando con nuestros verdes. Voy de arriba abajo por evitar pasar por encima de zonas que están ya húmedas y tener el problema de moverlos o correrlos con la mano. Y poco a poco vamos bajando con ese verde. Intentar usar diferentes tonos para las partes de hojas que pueden estar un poco iluminadas y las hojas que pueden ser que están más en sombra. Esto, como os he dicho antes, es cuestión de tener una buena foto de referencia y no hay que inventar demasiado, simplemente seguirla a rajatabla. Potenciar algunos brillos si queremos, que vibre un poquito algún color más, pero ser bastante fieles a la realidad. Hay muchísima información sobre todo en fotografías de stock, podríamos encontrar bastante información y hay fotos muy buenas de plantas como para sacar esta información de color y jugar con varias. No tampoco hay que pasar una y hacerla tal cual y machacarla, sino que podemos usar 2 o 3 a la vez. Damos un poquito más de amarillo para esta hoja que es muy protagonista, la parte que está delante. Voy a trabajar con un amarillo de base, vemos cómo salen esas zonas blancas por la cera que he dejado, y voy a trabajar con todo ese amarillo húmedo y voy a dejar caer un verde encima y conseguimos esa transición entre una hoja que está un poquito ya más pues un poco más seca o que no la ha pasado tan bien, y hacemos esa transición entre amarillo y verde que le da tanto protagonismo a esa hoja que está en primer lugar, y después ya con un verde bastante más oscuro hacemos la otra parte de la hoja y conseguimos que tenga un volumen, porque al variar esos dos tonos, entre el tono un poco más verdoso y el tono un poquito más amarillento, pues generamos esa transición. Por supuesto, cuando hay tanto detalle, pues ya me tengo que acercar un poco y a veces pues aparezco.
Y ya para las hojas que están un poco detrás, intentar usar colores un poco más oscuros para que tengamos sensación como de esa profundidad. Primer término, segundo término y la parte de detrás. Intentar jugar con el tono, con la cantidad de acuarela, cantidad de agua, y ahí pues jugar a que hay varias hojas para que tampoco dé la sensación de que hemos pintado una planta con 3 hojitas sueltas, sino que realmente es una rama con todas las hojas que tiene alrededor. Y aquí es una cuestión de transicionar entre diferentes planos con un poquito de cuidado para que se entienda como que hay una superposición, son unas cuantas hojas superpuestas. Es un trabajo un poco en el encaje previo que hemos hecho al principio. Sí que es interesante ahí pues trabajar cada una de las hojas por separado, tener claro dónde empieza y dónde acaba una, y aquí intentar superponerlas y que se lean como hojas diferentes a base de pues eso, color un poco diferente, intensidad, la parte de arriba, parte de abajo, marcar unos nervios, intentar que haya una superposición, que se lean esos diferentes planos a base de meter un poquito más de intensidad, menos variedad de color. De todas maneras, luego podemos dar un último empujón con tinta. Ya tenemos esas hojas y nos faltan las de aquí abajo. Voy a aprovechar un poco la técnica también del enmascarado que hemos hecho antes. Damos una base clarita y después aprovecho que está húmedo para meter verde. Y ese verde ya va a entrar con la base húmeda del amarillo que acabo de dar y se va a expandir bastante bien. Digamos, va a dar sensación de transición muy natural, una transición muy natural. Fijaros que esas zonas blancas sería muy difícil de hacerlas, de hacerlas directamente con el pincel y con cuidado. Lo que he hecho es directamente pues, dejar esa cera caer y después caer la acuarela tal cual, de una forma libre, ya confiando en que realmente se va a quedar esas zonas blancas sin usar. Poco a poco vamos bajando y dejamos esta hoja que en su momento la dibujé de tal forma que se viera ese pliegue. Es una geometría más diferente, pero también esa complejidad extra hace que tenga un rollo diferente y que sea distintiva también. Entonces le va a dar muchísima más complejidad a la lámina y va a quedar mucho mejor. Esas hojas que se pliegan y se ve la parte de adelante y luego se ve la parte de detrás son más complejas, pero dan ese volumen y dan esa profundidad que hace que quede mucho mejor. Por último, esta hoja que de aquí abajo, damos lo mismo, una base húmeda entre un tono amarillento, un poco verdoso, y aquí sí que me interesa que sea bastante oscura para que contraste con la piel del melocotón, por lo que hago esa pequeña transición en húmedo y ya abajo con ese verde y hasta prácticamente hasta el borde. Las hojas es mejor hacerlas de esta forma, un poquito húmedo y que haya transición entre dos tonos para que no quede monocromática, entre amarillos, ocres y verdes. Y así conseguimos que la hoja esté más viva todavía, incluso fingir algún brillo que puede tener, no deja de ser también una textura bastante que parece plástico, y eso pues hacen unos brillos, ¿no? que los conseguimos pues a base de esas transiciones. Ya por último, intentar marcar las zonas oscuras de alguna de las hojas para que se vea bien qué hojas están delante y qué hojas están detrás. Y un poco también cuando las hojas con geometría un poco compleja como esa, pues ese pliegue, ¿cómo lo contamos? Pues dando la parte de arriba más clarita y la parte de abajo más oscura que está detrás. Últimos detalles de color a las zonas de los capullos que teníamos ahí en verdes y ya hemos finalizado con todos los verdes. Aquí no me acaba de convencer el color, quiero forzar un poquito más la textura. El melocotón de abajo me ha quedado muy bien. Veis ahí esos dos brillos en la parte de arriba, incluso la parte de abajo, y la imitación un poquito a esa pelusa. Y aquí lo que intento es raspar, humedeciendo un poco el papel, raspar un poco con un pincel, en este caso es un pincel de acrílico que es mucho más duro, tiene casi la textura de un cepillo de dientes. Es un cepillo, es un pincel de acrílico con cerdas duras. Esto lo que hace es que raspa más que el propio pincel de acuarela, que son de cerdas más blandas. He intentado raspar un poco la parte de arriba, pero ya estaba bastante seco. Este papel no está hecho para ese tipo de raspados, y lo que he hecho simplemente pues intentar raspar un poquito y luego continuar humedeciendo la parte interior, que es donde quiero que tenga un poco más de información de color, y ahí es donde ya aplico el color de forma fuerte. Lo que voy a hacer es dejar el color que teníamos en la parte del perímetro y aplicar un poco más de mancha de color en la parte de dentro, que sería un salto un poquito de color diferente. Y el color ya está dado.
Ahora vamos a pasar a meter un poco de detalle. No me gusta meter demasiado detalle, pero sí que hay que en ciertas zonas, al ser una lámina botánica, pues tenemos que definir la forma y la textura que tiene la planta. Lo que me gusta es dar esas pequeñas pinceladas al final, normalmente con o un portaminas o una plumilla o un boli muy finito. Normalmente suelo evitar el negro. En este caso me gusta que para estos pistilos, la parte esa tan detallada de las flores, le viene muy bien el portaminas. Es un portaminas 2B, mina un poquito blanda, y lo que hago es meter pequeños trazos de un gris, porque al fin y al cabo no deja de ser grafito. Y hay zonas donde les viene muy bien esa definición extra con esas pequeñas líneas en gris. En este caso el negro me parecía demasiado. ¿Veis? Yo creo que con un poquito de gris ahí queda más que suficiente para definir un poco el borde de algunas hojas, no 100% de las líneas, pero sí algunas que considero que necesitarían tener un poquito más de contraste para marcar dos planos. Y para esto lo mejor es el portaminas. Podemos hacer incluso toda la lámina con esos detalles extra en portaminas o en grafito. Pero hay algunas zonas que ya tienen bastante información de color y nos va a quedar, incluso el portaminas va a ser más claro que la zona que queremos oscurecer. Entonces las zonas que tenemos claritas de la lámina, como son por ejemplo las flores de las otras flores, esos pétalos de las flores, o en algunas hojas la parte más iluminada, nos puede valer para meter esos pequeños detalles con un pequeño portaminas. Sobre todo zonas finas, las puntitas de las hojas, algunas zonas para marcar si tiene algún dentado en la parte exterior de las hojas. Esos detalles habría que incorporarlos porque al fin y al cabo es una lámina botánica y comentamos en detalle, científicamente hablando, pues la planta. Si las hojas tienen esas puntas, pues habrá que reflejarlas de alguna forma y la mejor forma es esta. Las ramas también, intentar no pintar igual los dos lados, no definir los dos lados, pero sí igual el lado que está más en sombra. Si tenemos esa rama, por ejemplo, por la parte de la izquierda, como está un poco más abajo, pues damos esa sensación de volumen a base de marcar solamente la parte izquierda de la rama con ese grafito. Aquí me doy cuenta que realmente le vendría muy bien continuar, ¿no?, con esa piel por fuera y sí que consigo ese brillo de la pelusa por la parte exterior. Y continuamos con nuestro portaminas. Las ramas sobre todo, zonas que quedan un poco indefinidas, las cierro con esas líneas de portaminas, las hojas en cuanto a las puntas y sobre todo estos pequeños esquemas abajo, pues definir un poco más algunas líneas de textura, sobre todo, porque aquí hay un poquito de información, es color, casi todo, pues definimos un poquito ya la textura de esas zonas. Alguna rugosidad, si es una textura más lisa, es puntiaguda, intentar reflejarlo con esto. Y para este ejercicio sí que he considerado que lo mejor puede ser una plumilla en parillero de toda la vida y tinta en bote. Mucho cuidado con la tinta, siempre hay que tener precaución de dónde la dejamos, porque la podemos llevar con la mano y acabar un poco destrozando todo. Y con esto jugamos a marcar un poco más esos detalles que nosotros queríamos. Donde no ha llegado nuestro portaminas, llegamos con esta información en tinta. Es una tinta negra, pero con la plumilla podemos jugar con la sensibilidad de la línea. Podemos hacer líneas finitas y podemos hacer líneas un poco más gruesas si apretamos más. Si tenemos un poco de sensibilidad en una plumilla que tiene esa flexibilidad, podemos conseguir esa sensibilidad extra a la hora de aplicar las líneas y las aplicamos allá donde nos haga falta. Sobre todo para marcar zonas en sombra, no marcar todo sí o sí, sino zonas donde aquí, por ejemplo, están en sombra esas tres capullos que tenemos debajo, pues darle esa información extra con líneas. Esa es la parte de abajo, y las partes de abajo metemos un poquito de línea, marcamos algunas puntas para afilarlas, digamos. Lo que metemos es detalles extra, para que parezca que toda la lámina tiene muchísimo detalle, cuando nosotros hemos metido detalle solamente en ciertas zonas, nada más y nada menos. Incluso en algunas zonas que veo que le falta un poquito más de sombra, pues puedo hacer alguna pequeña delineación tipo hatching para que quede un poquito más oscura una zona, ¿vale? Y no pasa nada porque quedan bastante bien ese tipo de láminas. Al fin y al cabo son láminas que vienen de los grandes exploradores que iban con una plumilla, y muchas de estas láminas eran directamente con plumilla y tinta porque no había más medios. Entonces es una transición un poco en un lenguaje entre acuarela y plumilla, que yo creo que puede quedar
que puede quedar muy atractivo. Ir colocando poco a poco detalles en las zonas donde veamos que hace falta para marcar algún dentado de hojas o para marcar un poco esa jerarquía de hojas que están delante y detrás. Si vemos que alguna zona necesita un poquito más incluso de hatching para darle ese rayado y dar un poquito más de oscuridad, podemos volver a sacar las acuarelas con la precaución de respetar el tiempo de secado de la tinta, pero a veces directamente con un poquito de este tramado de hatching conseguimos que tenga esa oscuridad extra y no hace falta sacar otra vez las acuarelas. Marcamos las partes, sobre todo las partes de sombra, como veis, las partes de abajo y las puntas. Algunos nudos extra y allá donde vemos que hace falta simplemente unos pequeños detallitos, no todo bordeamos todo, sino simplemente ciertas zonas. Potenciamos algunas líneas extra y veis líneas que hacen que definan una hoja de la que está detrás. Nos ayuda muchísimo para definir esa jerarquía de hojas en esa zona que es bastante compleja, que tiene bastantes líneas. Un poco de rayado para que esa zona quede un poco oscura y así genero ya una jerarquía, ¿no? Vemos ahí una jerarquía entre primeros planos y planos de atrás. Muy importante en esta planta, todas esas puntitas de las hojas, que son mínimas, tampoco son grandes puntas, pero sí que marcarlos un poco, es la realidad. Y ya poco a poco vamos bajando hasta el final de la rama. Vemos un poco dónde más le puede hacer falta un poquito de intensidad y damos los últimos detalles con la plumilla. Puede que podamos usar en vez de plumilla un boli o un rotulador calibrado, pues saltamos y lo usamos. Es usar la técnica que veas que más se ajusta. En este caso he saltado a un calibrado en tono un poco sepia porque necesitaba un poquito de definición de esos pistilos. Y lo que hice directamente es un lapicero, me va a apagar el color porque no deja de ser gris y quiero que siga siendo un poquito vivo. Por lo que este color creo que es perfecto para esto. Damos un poco de definición, detalles, marcamos un poco alguna línea y yo creo que puede quedar mucho mejor. Y no uso el negro ni un gris que me pueden quitar información de color. Como es tan sutil el color de los pétalos, merece la pena que coloquemos un color un poco cercano realmente al que tiene el pétalo. Porque si mete un negro se apaga demasiado y ese tono ligeramente colorido en un sepia se acerca al color que tiene el pétalo más oscuro, que es lo que queremos un poco, que en la zona bordeemos con un color un poquito más oscuro. Y este calibrado creo que es perfecto para esto. Simplemente en esas zonas donde nos hace falta esos pequeños toques, que en este caso son las flores. Y por último un calibrado del 0,7. Este es bastante grueso y lo uso para hacer estas grandes hendiduras de la pepita de la parte interior, de todos esos hoyos o surcos que tiene, y directamente ya lo pinto con un trazo directamente del calibrado. Es creo que el más adecuado para esto. Se puede hacer también con tinta directamente, acuarela muy concentrada y el pincel, pero es muy fácil hacerlo con este tipo de calibrados y creo que es lo mejor se ajusta. Tanto para aquí como en la pepita central, pues son detalles un poco para darle un poco más de detalle y contraste. Un poco le hacía falta este negro a nuestro dibujo. Como veis, cómo gana ese contraste dándole toda esa información en la parte central. Es esa rugosidad que tiene, esos surcos que tiene la parte de la pepita central, pues mostrarla con esos pequeños trazos. En este caso es bastante grueso, pero es que son así. Podemos trabajar con una herramienta un poco más fina, pero yo creo que con esta y con 4 toques vamos a conseguir perfectamente ajustarnos a la foto de referencia, que era como esta. Si queremos hacer algún detalle un poco más fino, pues podemos usar un calibrado un pelín más fino, pero ya es meter un poquito de variación de esos trazos tan cortos que hemos dado en negro, pues un poquito más finos. Ahora sí que ya tiene el contraste perfecto, que es lo que buscábamos en esa rugosidad de la pepita interior, que es lo que nos faltaba. Por último, he marcado esta lámina en un cuadrado y me gusta hacerlo a mano, con una línea a mano alzada. No uso regla, tiene así un pelín de vibración. Yo siempre me oriento la lámina de la forma más cómoda para hacer el trazo de una vez. Y una vez que tengo la orientación, prácticamente en 1 o 2 trazos lo resuelvo. Lo hago con un lapicero porque creo que es un color que me gusta, no es el negro puro,
y queda un toque más cálido con el portaminas blando, un 2B, es el mismo que hemos usado desde el principio para el encaje. Da un toque bastante cálido y ya no es el negro puro que tenemos cuando hacemos con un calibrado, ¿no? Me gusta dejar la parte de abajo interrumpiendo con la rama y le da como que rompe un poco más la composición, ya genera realmente un toque un poco más dinámico, no es un marco perfecto. Y por último, pues nuestro nombre de la planta, tenemos que colocar el nombre de la especie en latín, nombre científico. Dibujamos 2, 3, 4 líneas, depende un poco del formato que queramos. Aquí dibujé 2 y la tercera de abajo, porque son todas, es mayúsculas la primera y minúsculas la demás, y todas asoman hacia arriba. Y aquí escoger una fuente que nos guste, suelen ser bastante itálicas, bastante inclinadas. Y esto es practicar, hacer mucho lettering al lado, manchar mucho papel para practicar un poco toda esta tipología de letras. Yo no soy especialista, pero bueno, es buscar lo mismo, es buscar una imagen de referencia e ir dejando caer poco a poco letra a letra con esa inclinación. Y por último lo rematé con la misma plumilla que usé para delinear los detalles en la parte del dibujo, pues con una plumilla, si tienes una plumilla flexible, que es la que nos han dado nuestros padres, nuestros abuelos en el colegio, pues intentar trabajar esa cursiva con esa tinta, en este caso es negra, para dejarlo listo. Y aquí tenemos, este es el resultado final de nuestra lámina botánica. Espero que os haya gustado y que os animéis a dibujarla. Un saludo.